porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen... Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo, en esta semana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, o también la nueva presentación que se nos da en la liturgia, que viene siendo la presentación del Señor al templo. Ayer, domingo 4. Este domingo hay que tenerlo bastante presente con las lecturas de los domingos pasados. Recordemos allá el bautismo del Señor, donde es bautizado por el Espíritu Santo. Se abren los cielos, baja el Espíritu Santo y se oye una voz: este es mi Hijo, en quien me complazco. El siguiente domingo de este que comento viene siendo Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cordero, con los israelitas, tenían bastante presente que era el que anualmente en una cena sagrada que llamamos últimamente también nosotros la última cena, que también la hizo el Señor, esa cena judía, y también está la semana pasada que Jesús deja su pueblo donde se había crecido, Nazaret, y se va a Cafarnaún, donde pone su centro de operación. Pero también ese centro de operación antiguamente había sido invadido por los asirios, y estos, como también los persas, ponen allí dioses paganos. De allí que allá se nos dijo: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, a otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que vivía en sombras de muerte, le llega esta luz. Con esto previo, vámonos al Evangelio. El Evangelio nos está tratando ahora, ante todo, en Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas. Que, como decía hace rato, venían de todos los lados a escucharlo, más a obtener curaciones. Eran tantos, lo oíamos, y la semana pasada lo apretujaban, que no le daban tiempo ni de comer. Ante este escenario vienen las bienaventuranzas, que son precisamente 9. Que estas 9 se puede sintetizar
en la primera. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu no quiere decir que no anhelemos lo material, sino más bien lo que nos está diciendo la primera lectura tomada del profeta Sofonías. Buscar al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Buscar al Señor, buscar los anhelos del corazón. Que el corazón después va a venirnos a aclarar de nuevo en las bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y el corazón es donde se fragúa todos los proyectos de nuestro caminar como de nuestra vida. Y si estos proyectos están en el entender del Señor, con mayúscula, entonces viene a ser que todo en nuestro caminar va a tener precisamente la consistencia, la solidez, como en otro momento se nos va a decir: aquellos que construyen en roca firme. Recordemos en otro momento que también se nos dice esto. También ahora, de nuevo, en esta multitud que lo seguía, tenemos precisamente lo que nos dice Pablo en la segunda lectura a los Corintios. Nos dice: Dios ha llamado ni muchos poderosos, ni sabios, ni nobles, según el criterio del mundo. Ahora también continúa con el mismo pensamiento, pues ha elegido a los ignorantes del mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Nuestro caminar, nuestro corazón, nuestra roca, nuestra solidez, ¿en dónde está? Y esto nos hace precisamente descubrir que es el Señor el que da respuesta a todas nuestras necesidades, logros, alegrías como esperanzas. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Pueden también acceder a otros medios de comunicación, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, Spotify y en YouTube con una liturgia para la vida, o el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Continuamos con esta segunda parte. Hablábamos que tenemos en este cuarto domingo el Evangelio de las Bienaventuranzas. Y el centro de todas ellas viene siendo el primer o la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos, dichosos no es en razón espiritual o no económica, sino más bien aquellos que buscan en Dios el sentido del caminar de esta vida. Ahora, también veíamos que la multitud que le apretujaba en otro momento y quería, por decir así, robarle un milagro al Señor, le está enseñando. Y esta multitud veíamos que precisamente son la viuda, el huérfano, como también los ciegos, los agobiados, como los forasteros, según nos habla también el Salmo 145. Y, por otro lado también, se puede transportar esto a nuestras actuales asambleas comunitarias. A tal grado que precisamente nos vuelve a recalcar Pablo, que precisamente el Señor escoge a los humildes para humillar a los sabios. Los insignificantes y despreciados del mundo, los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. O de nuevo, estos y estas, ¿en qué ponen su felicidad, su sostén y su seguridad? Precisamente en las cuestiones de este mundo, que es trascendente y que, como también se dice, nada nos vamos a llevar de este. Y me gustaba una buena explicación que daba un sacerdote en otro momento. Que, ¿cuál es la herencia que le dejas a tus hijos? Y te vanaglorías, te enorgulleces, te anchas. Le dejé tal o cual terreno, casa, cuenta bancaria, bonos. Pero todo esto, de nuevo, si no está fundamentado en el Señor, todo esto va a quedar totalmente hecho polvo.
porque no vas a tener o no vamos a tener precisamente la gran sabiduría y solidez en Dios. ¿Por qué? Pues todo esto pasa. Y tendremos también la gran sabiduría y sostén de parte del Señor para poder aguantar los que lloramos, los sufridos, los de hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Porque esto viene siendo lo que dice al final el Evangelio. Dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Por causa mía. Y continúa. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. O también nos va a decir en otro momento la Escritura, una alegría que nadie se las podrá quitar. La trascendencia de nuevo. Ver más allá de lo que estamos materialmente rodeados a nuestro alrededor. Por eso también nos dice Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor o en lo del Señor. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos viendo el diccionario litúrgico donde nos habla de el año litúrgico, el fundamento bíblico y teológico del año litúrgico. En orden a una adecuada comprensión del año litúrgico, es imprescindible contar con un buen fundamento bíblico-teológico. Sin esta previa e indispensable reflexión, se corre el riesgo de no encontrar el elemento unificador de sus diversos aspectos y hasta de deformar la interpretación de su contenido esencial, el misterio de Cristo, con graves consecuencias en el plano espiritual como pastoral. Número 1. El año litúrgico está
fundamentado en la historia de la salvación. Lo que caracteriza a la religión hebraica y cristiana es el hecho de que Dios haya entrado en la historia. El tiempo está cargado de eternidad. La revelación es una economía de salvación, es decir, un plan divino que se realiza en la historia y mediante una historia por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Lo encontramos en la carta, en la encíclica Dei Verbum, o Palabra de Dios, número 2. Esta historia tiene una dimensión esencialmente profética, en la que se recoge la existencia y la realización de una elección divina que se propone establecer una alianza, merced a la cual pueden llegar los hombres a ser partícipes de la naturaleza divina. San Pablo denomina a este plan divino de salvación que se realiza en la historia con el término misterio. El año litúrgico celebra el misterio de Dios en Cristo, por lo que se radica en aquella serie de acontecimientos mediante los cuales entró Dios en la historia y en la vida del género humano. Número 2. Unidad en Cristo. Dimensión escatológica de todo. El plan de Dios, el acto fundamental y constitutivo de la historia de la salvación, es la predestinación de Cristo como principio y fin de toda realidad creada. En este plan salvífico, Cristo es el centro, desde donde todo se irradia y a donde todo converge. Él es la clave de lectura de todo el designio divino, desde la creación hasta su última manifestación gloriosa. La creación, desde su principio, se ordena a Él y progresará a través del tiempo hasta su plenitud, el cuerpo de Cristo. El centro vital y de irradiación de todo es el acontecimiento pascual, es decir, el ágape, que culminará en el señorío pascual del resucitado. El misterio de Cristo consiste, pues, en un plan orgánico progresivo, actualizado en el tiempo, y que, desde la creación y la caída de Adán hasta la promesa de la redención y la vocación de Abraham, es decir, desde la alianza en el Sinaí hasta el anuncio de la buena alianza, desde la encarnación hasta la muerte y resurrección de Cristo. Se halla en tensión de realización plena hasta el momento de su parusía final,
cuando Dios sea todo en todos. Cada etapa del plan salvífico no solo prepara la siguiente, sino que le incluye ya de alguna manera como en un germen que va desarrollándose. Cada momento de tal desarrollo, desde el comienzo, contiene la potencialidad del todo. El misterio se contempla, pues, en la profunda unidad y totalidad en su dinámica dimensional escatológica. ¿Qué podemos decir y resumir hasta ahora? Recordemos allá también que se nos hablaba, todo fue hecho por Él y para Él. Y hablábamos allá sobre todo el día, me parece, 6 de enero, donde subirán a Jerusalén o a Sión, se decía más específicamente, camellos, dromedarios, trayendo sus regalos, y que allí nada menos ni nada más que esta humanidad ha recibido la luz y el mensaje del Salvador. Y entonces este Cristo Salvador, Jesús, es el que le van a dar gracias a Jerusalén o a Sión. Recordemos que esto viene siendo una profecía de Isaías. Todavía no tanto se vislumbraba el Mesías y el Salvador. Entonces, el centro, pues, es Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Como veíamos en el primer y segundo segmento de este programa. Aquellos y aquellas, precisamente que diría Juan, evangelista, en su evangelio, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio poder de ser hijos e hijas de Dios. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Nos quedaron santos de la semana pasada y es muy bueno que los tengamos también presente. 28 de enero, Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, 1225-1274. Nacido en Italia, era hijo del conde de Aquino, de Italia, y de la madre alemana. Ingresó en la orden de predicadores cuando tenía 18 años. Contra los deseos de su padre, que se opuso con todas sus fuerzas y llegó a raptarlo y encerrarlo en la torre del castillo durante 15 meses. Con ayuda de sus hermanos, Tomás escapó y marchó a París y más tarde a Colonia, donde estudió bajo San Alberto Magno. Pronto empezó a enseñar en la universidad y, junto con San Buenaventura, defendió el derecho de los frailes a enseñar. Estuvo en Roma al servicio del Papa Urbano V. Escribió Catena Áurea para ayudar al clero a comprender la palabra y Summa contra Gentiles a petición de San Raimundo de Peñafort, así como el oficio para las fiestas del Corpus Christi. Mientras enseñaba en la Universidad de París, escribió la Summa Teológica, que ha influenciado el pensamiento teológico de muchos siglos posteriores. Es doctor de la Iglesia y patrón de las escuelas católicas. El brillantísimo Tomás se distinguió, sin embargo, por su profunda sencillez y humildad. El catecismo lo cita innumerables veces, pero de una de las citas más inspiradoras se dan en su reflexión sobre el Padre Nuestro. La oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ellas no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlos. Número 2763. 31 de enero. San Juan Bosco, presbítero, 1815-1888. Nació en Turín, Italia. Su padre murió cuando él solo tenía 2 años, y fue su madre quien se preocupó de darle una buena educación académica y cristiana. Para ayudar a su madre con la economía familiar, desempeñó diversos oficios que en el futuro le serían muy útiles. A los 20 años entró en el seminario. En aquellos tiempos, la ciudad de Turín sufría graves problemas a causa de la revolución industrial, y muchos jóvenes estaban sin trabajo y desorientados en la vida. Don Bosco formuló un sistema de educación basada en la razón, la religión y la bondad. Creó talleres de oficio, clases de artes y ciencias para jóvenes trabajadores y escuelas de artes liberales para quienes estuvieran considerando
la vocación al sacerdocio. En 1868 ya había 800 alumnos en su sistema. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, salesianos. Con la ayuda de María Mazzarello, fundó el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Escribió folletos catequéticos distribuidos por toda Italia. Fundaba todo su sistema en enseñanzas en la paternidad de Dios y en su bondad, con los que él llama una pedagogía preventiva, para que los jóvenes sabían, en primer lugar, que eran amados. El catecismo habla precisamente de esa paternidad amorosa de Dios. Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Nadie es padre como lo es Dios. Número 239. 2 de febrero. Presentación del Señor. Esta fiesta, que tiene su origen en Oriente, se introdujo en la liturgia de Occidente en el siglo VII. En un principio, se celebraba como la purificación de María, más que como la presentación del Señor. El Concilio Vaticano II la restauró a su origen cristológico. Siguiendo las normas de la ley y de la cultura judía, los padres de Jesús acudieron al templo a presentarlo a Dios como primogénito. La fiesta tiene muchos y profundos significados. Es celebración de la luz de la salvación que viene con Cristo, y por tanto la tradición litúrgica la ha observado bendiciendo las velas que se han de usar durante el año. La luz del mundo entra al templo en brazos de su madre, la Candelaria. Para muchos países hispanos, esta fiesta se ha convertido en una devoción de la Virgen, patrona de diversos lugares. La religiosidad popular también observa en este día como el de la levantada del niño, del nacimiento donde había estado en el tiempo de Navidad y, por tanto, como el fin de la Navidad. Es además una pequeña epifanía, ya que la salvación se les hace presente a Simón y a Ana en el templo y lo proclaman así. 3 de febrero. San Blas, obispo y mártir. Año 316. Existen varias leyendas sobre este santo obispo, a quien la tradición nombró como patrono de diversas enfermedades. Fue mártir durante la persecución de Licinio, y cuenta que incluso en la prisión a él acudían los animales a ser curados. Pero no solo los animales. Parece ser que un niño que estaba ahogado por una espina de pescado, y la mamá acudió al obispo. Blas lo sanó, y de ahí el que se pida su intercesión especial para las afecciones de garganta. En este día existe la costumbre de bendecir las gargantas con 2 velas cruzadas. Más allá de los milagros, San Blas nos enseña la compasión de Dios
hacia quienes sufren enfermedades del cuerpo y del alma. El catecismo nos lo recuerda. Los milagros no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Jesús vino para librar a los hombres de la esclavitud más grande, la del pecado y la muerte. Gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a ustedes una vez más. Y si Dios nos prestara vida, la próxima semana volveremos entre ustedes. Feliz día para todos.